Normalmente, no queremos escuchar que alguien nos odia, especialmente nuestros hijos. No obstante, incluso en las relaciones más cercanas, como la de padres e hijos, pueden surgir sentimientos fuertes como el odio. Estoy contando cómo mi hija, Julieta, me prohibió asistir a su boda. Así que decidí cancelar el lugar del evento que había financiado. Las heridas causadas por los propios hijos duelen mucho y estoy sufriendo profundamente con la situación. Julieta, que tiene 27 años, me bloqueó de todas partes y yo pasé una semana bebiendo y lamentándome. Estaba pagando la boda como un regalo de matrimonio. Julieta nunca fue una hija fácil de criar, tuvimos muchos problemas durante su adolescencia. Cuando anunció su matrimonio, me alegré porque parecía que finalmente se estaba estabilizando con alguien a quien amaba. Como Julieta y su novio tenían problemas financieros, decidí ayudarlos. Pero lo que recibí a cambio fue la prohibición de asistir a la boda. Recuerdo cuán doloroso fue cuando, días atrás, intenté agregar a mi hermano a la lista de invitados. Contacté al planificador de la boda, quien me dijo que la lista ya estaba completa. Pedí la lista completa para intentar acomodar a mi hermano, pero el planificador me reveló que Julieta había dado instrucciones estrictas de no compartirla con nadie. Insistí hasta que el planificador, visiblemente incómodo, amenazó con contactar a su jefe. Finalmente, cedió. Cuando vi la lista, descubrí que tanto mi esposa, Camila, como yo habíamos sido deliberadamente excluidos. El planificador confirmó que Julieta había dado instrucciones específicas para que no fuéramos incluidos, y que la seguridad tenía órdenes de impedirnos entrar. Nunca imaginé que el odio de mi hija llegara a tal extremo. Intenté llamarla, pero solo pude dejarle un mensaje en su buzón de voz, ya que estaba en su despedida de soltera. Le pedí que me devolviera la llamada, pero ella nunca lo hizo. 2 días después, en la víspera de la boda, fui al apartamento donde vivía con su novio. Ella me dijo que estaba ocupada y que no podía verme. Fue entonces cuando entendí que Julieta ya sabía que yo había descubierto la lista de invitados y que por eso me estaba evitando. Cuando la confronté sobre ser excluido de la boda, me respondió fríamente que eso le ahorraba el viaje al lugar. Prometió enviarme fotos si tenía tiempo, lo que me enfureció más. No podía creer en su frialdad. Pero pronto la rabia dio paso a las lágrimas. Le pregunté qué había hecho para merecer aquello, y ella me acusó de siempre tratarla mal, de poner a su madrastra en su camino y de tomar partido en su contra. Ella sentía que merecía mi apoyo incondicional, incluso cuando era cruel con los demás. Le recordé todas las veces que la había protegido, como cuando fue sorprendida usando drogas en la escuela y casi fue expulsada de la universidad. Pero todo eso no importaba ahora. Julieta me acusó de traer negatividad a su vida. Yo, con lágrimas en los ojos, le recordé que estaba pagando la boda, pero ella dijo que eso era mi obligación, no un favor. En ese momento, me di cuenta de que ella nunca valoraría lo que hice por ella. Me fui de su apartamento devastado, y cuando llegué a casa me derrumbé llorando frente a Camila, mi esposa. Camila siempre ha sido comprensiva, pero incluso ella estaba indignada por el trato que me daba Julieta. Fue entonces cuando decidí tomar una decisión drástica. Cancelé todos los preparativos de la boda. Aunque solo pude recuperar parte del dinero que había adelantado, eso no me importaba en absoluto. Cancelé el lugar de la boda, pero mantuve al margen al organizador del evento para no alertar a Julieta. Quería arruinar su gran día, tal como ella había arruinado mi relación con ella. El día de la boda, cuando el organizador, los decoradores y los proveedores llegaron al lugar, les impidieron la entrada, lo que provocó un caos total. El organizador me llamó, pidiéndome el pago restante, a lo que respondí que ya no era mi problema. Les dije que buscaran a Julieta. Ella llegó al lugar y armó un escándalo con los guardias de seguridad. Estuvo a punto de ser arrestada por invasión. Después de ese incidente, decidí bloquear su número. No era que me estuviera escondiendo, simplemente quería paz. Sabía que cualquier conversación solo traería más dolor. Julieta tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Ella ya no era una niña que podía ser perdonada una y otra vez. Mis padres no estaban de acuerdo con mi decisión.
Decían que no se debía ser tan duro con los hijos, sin importar lo que hicieran. Pero yo sabía que Julieta había provocado esta situación y que ya era adulta. Ella siempre fue una persona difícil, narcisista incluso, pero aún así, en el fondo, me siento culpable. Compartir estos sentimientos me ayuda a aliviar la angustia en mi corazón. Creo que ya era hora de que Julieta aprendiera las consecuencias de sus errores. Después de la cancelación de la boda, Julieta intentó contactarme en varias ocasiones. Sin embargo, mantuve mi decisión de no responder ni permitir que entrara en mi vida nuevamente. Mis padres, que inicialmente no estaban de acuerdo con mi acción, intentaron acercarse a Julieta para ofrecerle su apoyo y pagar su boda, en caso de que ella quisiera llevarla a cabo. Pero Julieta, furiosa, los expulsó de su casa, acusándolos de conspirar conmigo para arruinar su gran día. Dijo cosas terribles y les prohibió volver a visitarla. Incluso los culpó por el incidente con las sustancias prohibidas en la preparatoria, creyendo que fueron ellos quienes me lo contaron. Pero no fue así, me enteré por su profesor, que frecuentaba el mismo gimnasio que yo. Después de ese episodio, mis padres cambiaron de parecer y entendieron que había hecho lo correcto al cancelar la boda. No podía permitir que Julieta me utilizara y me lastimara como ella quisiera. Desde entonces, mantuve el contacto cero con ella y no tenía idea de lo que estaba planeando. Aún así, mis padres la visitaron unos días después, 10 días tras la fecha de la boda, que, evidentemente, nunca ocurrió. Por lo que supe, ella y su novio no se habían casado todavía, lo que me llevó a pensar que estaban planeando una nueva fecha en secreto. Como parte de mi decisión de cortar el apoyo económico, bloqueé la tarjeta de crédito que había estado pagando para ella. Aunque ya no la utilizaba mucho, sabía que eso la irritaría aún más, pero no me importaba. Ya no sentía culpa, especialmente después de saber que Julieta había tratado mal a mis padres, quienes siempre la habían amado y protegido. Mi decisión de bloquearla y no tener más contacto con ella se fortaleció cuando supe que mis padres, que ya tenían más de 70 años, no merecían ser tratados de esa manera. Unas semanas más tarde, me enteré por mi sobrina de que Julieta finalmente se había casado en una ceremonia íntima, solo con amigos cercanos. Aunque no estaba conectado con ella en redes sociales, me alegré de saber que se había casado y le deseé lo mejor. Pero la vida continuaba sin más contacto entre nosotros, hasta que, una semana después, recibí una llamada de un número desconocido. Era Mateus, el esposo de Julieta. Al escuchar su voz, me puse nervioso, pensando que algo malo le había pasado a ella. Pero me aseguró que estaba bien. Lo que me sorprendió fue que quería encontrarse conmigo en persona. Le pregunté el motivo, pero él me dijo que lo hablaríamos cuando nos viéramos. Concertamos una cena, ya que él estaría en la ciudad, y aunque esperaba que fuera un encuentro para reconciliarnos, también temía lo peor. Al llegar al restaurante, noté que Mateus estaba solo. Pregunté por Julieta, pero él me dijo que no sabía dónde estaba. Mi corazón se hundió en ese momento, temiendo lo peor. Fue entonces cuando me reveló que se habían separado. Me contó que Julieta había sido abusiva en el matrimonio, con serios problemas de ira, llegando a lanzar cosas hacia él y romper objetos de la casa por discusiones insignificantes. Él la había soportado hasta donde pudo, pero cuando la situación se volvió insostenible, decidió dejarla. Mateus también me confesó que Julieta tenía problemas psicológicos que la hacían culpar a los demás por cualquier inconveniente y que constantemente peleaba con él, especialmente por haberse mudado a otra ciudad para buscar mejores oportunidades de trabajo. Aunque ella también había conseguido un buen empleo en la nueva ciudad, seguía resentida por haber dejado su vida anterior. Esa era solo una de las muchas cuestiones que la mantenían enfadada. Mateus, lleno de tristeza, se disculpó conmigo por no haber intervenido cuando vio cómo Julieta me trataba a mí, a Camila y a mis padres. Dijo que en su momento, Julieta lo manipuló en nuestra contra, pero que ahora, después de haber vivido con ella, entendía el dolor que yo había sufrido. Lo escuché atentamente y le dije que no tenía que disculparse, que la situación no había sido su culpa. También le pedí disculpas por lo que él había pasado con Julieta, sabiendo que nadie debería soportar ese tipo de trato. Mateus me hizo un último favor.
Me pidió que intentara contactar con Julieta para ofrecerle apoyo. Me contó que ella estaba devastada tras la separación y que, aunque ya no la amaba, él seguía deseándole lo mejor. Ella no tenía amigos, ya que su temperamento difícil la había hecho perder a casi todos. Él pensaba que yo, como su padre, podría ayudarla a encontrar el apoyo que necesitaba. Le prometí que lo intentaría, pero que dudaba que Julieta me dejara acercarme. Sabía que cualquier intento de reconciliación probablemente terminaría mal, pero aún así, Mateus y yo queríamos lo mejor para ella. Después de nuestra conversación, decidí ir al encuentro de Julieta, aunque sabía lo que sucedería. Cuando llegué a su casa, Julieta me arrojó toda su furia. Me culpó por todo lo malo que había ocurrido en su vida, despotricó contra Camila, a pesar de que había ido solo, y me dijo cosas horribles. Intenté calmarla, le pedí disculpas, aunque no pensaba que fuera mi culpa, solo quería que ella pudiera desahogarse. Le dije que estaba dispuesto a ayudarla, pero que necesitaba buscar terapia. Como era de esperarse, no quiso escucharme. Julieta comenzó a gritar que odiaba a Camila, que no podía soportar la idea de haberla tenido como madrastra y que por eso nos había excluido de su boda. Me culpaba por haberme casado de nuevo y decía que nunca podría perdonarme. Intenté razonar con ella, pero era inútil. Julieta estaba llena de rencor y no parecía haber forma de calmarla. Julieta siguió reprochándome, diciendo que yo era el culpable de todas sus desgracias y que nunca podría perdonarme. En ese momento, me di cuenta de que no importaba lo que hiciera o dijera, Julieta no estaba dispuesta a cambiar su percepción de mí, ni a dejar de lado su odio hacia Camila. Sentí una gran tristeza, no solo por mí, sino por ella. Estaba atrapada en una espiral de rencor que no le permitía avanzar. Intenté explicarle que todo lo que había hecho en su vida fue por amor, incluso cuando había tomado decisiones difíciles como enviarla a vivir con su tía o casarme de nuevo. Pero para Julieta, nada de eso importaba. Todo lo veía como una traición. Después de un rato, comprendí que seguir discutiendo solo empeoraría las cosas, así que decidí terminar la conversación. Le dije que siempre estaría dispuesto a ayudarla, pero que necesitaba buscar ayuda profesional, porque lo que estaba haciendo no la llevaría a ningún lado. Con lágrimas en los ojos, me despedí, sabiendo que probablemente no volvería a verla por un buen tiempo. Cuando llegué a casa, le conté todo a Camila. Ella me consoló como siempre, aunque sé que le dolía profundamente que Julieta la odiara sin razón. Camila ha sido mi apoyo incondicional durante todos estos años, y no puedo imaginar mi vida sin ella. Aún así, no pude evitar sentirme culpable por no haber podido construir una mejor relación entre ella y mi hija. Fue entonces cuando Camila sugirió una idea que no había considerado: contactar a la única amiga verdadera que Julieta había tenido en la adolescencia. Se trataba de Valeria, una chica con la que Julieta había compartido momentos felices y con quien nunca había tenido conflictos. Aunque Valeria se había mudado a Sudáfrica años atrás, mantenía cierto contacto con su familia, quienes aún vivían en nuestro vecindario. Decidí seguir el consejo de Camila y busqué a Valeria en las redes sociales. Tras explicarle la situación, Valeria se mostró dispuesta a ayudar. Me aseguró que intentaría ponerse en contacto con Julieta para hablar con ella y, si lograba acercarse, le sugeriría que buscara ayuda profesional. Yo no tenía muchas esperanzas, pero estaba dispuesto a intentarlo, cualquier cosa por el bienestar de mi hija. Para mi sorpresa, unas semanas después, Valeria me envió un mensaje diciendo que había logrado hablar con Julieta y que, sorprendentemente, ella había aceptado la idea de ir a terapia. Me contó que Julieta había estado asistiendo a sesiones durante un par de semanas y que, aunque aún estaba lidiando con mucho dolor y resentimiento, parecía estar mejorando. Días más tarde, mis padres me contaron que Julieta los había visitado. Lo que más me sorprendió fue que se había disculpado con ellos por su comportamiento. Mis padres me dijeron que Julieta había confesado que su odio y resentimiento habían crecido tanto que ya no podía controlarlo. Sin embargo, también dejó en claro que nunca me perdonaría y que aún me culpaba por todo lo que había pasado en su vida. Esa última parte me dolió, pero también me dio un extraño sentido de cierre. Ya no guardaba rencor hacia Julieta. Solo deseaba que tuviera una vida feliz, aunque yo no formara parte de ella.
A veces, hay heridas que no pueden sanarse, y uno tiene que aceptar que no siempre será posible reparar ciertas relaciones. Es triste saber que probablemente nunca tendré una relación normal con mi hija. Pero he aprendido a vivir con ello. He hecho todo lo que pude por ella, le di lo mejor de mí, pero ahora Julieta tiene que aprender a caminar por sí misma. Espero sinceramente que, con el tiempo, la terapia le ayude a entender y resolver sus problemas. Quizás algún día pueda perdonar, o al menos, dejar ir el odio que lleva dentro. Ahora que todo ha pasado, puedo mirar hacia adelante con más tranquilidad. Camila y yo hemos logrado mantenernos unidos, a pesar de todo, y por eso estoy agradecido. También he aprendido una lección importante: no siempre se puede arreglar todo, y a veces, lo más sabio es dar un paso atrás y dejar que las personas sigan su propio camino. Si algo he aprendido de esta experiencia, es que no importa cuán difícil sea la relación con un hijo, siempre queda un espacio para el amor, aunque sea desde la distancia. Yo siempre amaré a Julieta, pero ahora entiendo que es momento de que ella aprenda a vivir con sus propias decisiones. Pasaron algunos meses después de mi último encuentro con Julieta, y la vida comenzó a recuperar un ritmo más normal. Camila y yo seguimos adelante, centrándonos en nuestro matrimonio y en los pequeños momentos que nos brindaban paz. A pesar de todo, había una parte de mí que seguía esperando algún tipo de señal, algún gesto por parte de Julieta que me indicara que las cosas podían mejorar. Sin embargo, sabía que no debía tener demasiadas esperanzas. Las heridas eran profundas, y el tiempo, aunque sanador, no siempre arregla todo. Un día, mientras estaba trabajando en mi despacho, recibí una llamada inesperada de mis padres. Me dijeron que Julieta había vuelto a visitarlos, esta vez con una actitud más tranquila. Me contaron que parecía estar cambiando, que había estado reflexionando sobre muchas cosas. Incluso mencionaron que, aunque aún se mostraba reservada conmigo, ya no hablaba con tanto rencor. Escuchar eso fue un pequeño alivio, pero no quise emocionarme demasiado. Sabía que el proceso sería largo y que ella necesitaba tiempo. Ese mismo día, después de la llamada, me senté a pensar sobre lo que realmente esperaba de mi relación con Julieta. No podía obligarla a perdonarme ni podía cambiar el pasado. Todo lo que estaba bajo mi control era mi propia disposición para ayudarla si alguna vez lo necesitaba. Pero algo dentro de mí me decía que, al menos por ahora, era mejor mantener la distancia. Ella tenía su propio camino que recorrer, y yo debía respetar eso. Con el paso del tiempo, empecé a notar que mis emociones se estabilizaban. Ya no sentía esa mezcla constante de rabia y tristeza que me había acompañado durante tantos años. El apoyo incondicional de Camila fue una de las razones por las que logré sobrellevarlo todo, y cada día me daba cuenta de lo afortunado que era por tenerla a mi lado. Un par de meses más tarde, me enteré a través de mi sobrina que Julieta había decidido mudarse nuevamente, esta vez más lejos, a una ciudad donde había conseguido un nuevo trabajo. Su vida seguía avanzando, y aunque no estaba en contacto con ella, me reconfortaba saber que al menos había encontrado una estabilidad laboral. Mateus, su exesposo, me había dicho en su momento que una de las razones por las que ella había estado tan resentida era su frustración profesional. Quizás ahora, con este nuevo trabajo, encontraría algo de paz. Por mi parte, seguí con mi vida, concentrándome en lo que podía controlar. Aunque nunca dejé de pensar en Julieta, acepté que la relación que alguna vez tuvimos había cambiado para siempre. Uno de los mayores desafíos como padre es aprender a soltar, especialmente cuando sientes que no has hecho lo suficiente. Pero la realidad es que, a veces, no importa cuánto esfuerzo pongas, algunas cosas simplemente no pueden ser reparadas. A medida que los años avanzaban, el distanciamiento con Julieta se hizo más evidente. Ella seguía asistiendo a terapia, según me contaron mis padres, y aunque eso era un consuelo, no parecía tener intención de retomar el contacto conmigo. Había aprendido a aceptar que tal vez nunca volveríamos a ser una familia en el sentido tradicional. Sin embargo, el hecho de que ella estuviera recibiendo la ayuda que necesitaba me daba una pequeña esperanza de que, en algún momento, podría curar sus heridas, aunque yo no formara parte de ese proceso. Durante todo este tiempo, Camila se mantuvo firme a mi lado.
Había momentos en los que me sentía culpable por el impacto que toda esta situación tuvo en ella, pero siempre me aseguraba que no tenía nada de qué culparme. Era difícil para mí entender cómo alguien podía tener tanta paciencia, tanta comprensión, pero Camila lo hacía sin vacilar. Y eso me enseñó una lección aún más profunda sobre el amor. El verdadero amor no es perfecto, pero es inquebrantable. Finalmente, llegó el día en que decidí cerrar ese capítulo de mi vida. No significaba que dejara de preocuparme por Julieta, ni que hubiera dejado de amarla. Pero necesitaba paz. Había pasado demasiados años lidiando con la culpa, el dolor y la tristeza, y ahora era el momento de dejar que el tiempo siguiera su curso. Tenía una vida por delante, y aunque mi hija no formaba parte de ella en este momento, eso no significaba que no pudiera encontrar felicidad en otras áreas. Es extraño cómo funciona la vida. A veces, el amor que sentimos por nuestros hijos puede ser tan fuerte que nos olvidamos de amarnos a nosotros mismos. He aprendido que no puedo ser un buen padre ni una buena pareja si no encuentro la paz dentro de mí. Y así, comencé un nuevo capítulo, con la esperanza de que, donde quiera que estuviera Julieta, también estuviera encontrando su camino.